Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Qué alegría encontrarnos hoy domingo una vez más, que el Señor nos regala una oportunidad más que el Señor nos regala para encontrarnos en este tiempo de adoración, de honra y alabanza a Él. En esta temática que hemos venido trabajando de una iglesia sana, es una iglesia donde nos cuidamos y nos cuidamos confortándonos los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros. Y hoy estaremos hablando de la solidaridad, de la sanidad que necesitamos operar con la dirección del Espíritu de Dios y con la palabra del Señor entre nosotros. Y vamos a acercarnos a la palabra de Dios, al Salmo 122, ese canto que se convierte en esa expresión de alegría muy similar al Salmo 133, toda una expresión de júbilo de ese pueblo que va peregrino a adorar al Señor. Yo me alegro cuando me dicen: vamos a la casa del Señor. Jerusalén, ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. Jerusalén, ciudad edificada para que en ella todos se congreguen. A ella suben las tribus del Señor, para alabar su nombre conforme a la ordenanza que recibió Israel. Allí están los tribunales de justicia, los tribunales de la dinastía de David. Pidamos por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que haya paz dentro de tus murallas, seguridad en tus fortalezas. Y ahora, por mis hermanos y amigos, te digo, deseo que tengas paz. Por la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bienestar. Señor, qué alegría, como lo expresa el salmista. Cuánto nos alegramos cuando me dicen: a la casa del Señor iremos. Gracias por esta oportunidad, Señor, de acercarnos a ti, de venir a tu presencia, de venir a adorarte, Señor, a glorificarte, a honrarte, oh Dios. Recibe la expresión de nuestra adoración que hoy queremos tributarte en este llamado que nos has estado haciendo, Señor, de una iglesia sana. Se cuida, Señor,
confortándonos, ayudándonos, siendo solidarios y sanándonos unos a otros bajo la dirección de tu Espíritu y guiados por tu palabra, Señor. Estamos pues en tus manos. Recibe esta expresión de nuestra adoración que tributamos, Señor, a ti hoy, en el único propósito de que tu nombre sea exaltado entre nosotros, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Regocíjate en el Señor en esta mañana. ¡Vamos! Y dice: cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Así es, cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo
gozo de Dios. Así es, cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré Por el gozo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mis tristezas, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. por el gozo de Dios. Los entregaré por el gozo de Dios. Por el gozo de Dios. Los entregaré por el gozo de Dios. Aleluya. Toda tristeza, Señor, la cambiamos, Señor, por el gozo que viene de ti, que permanece por los siglos de los siglos. Por ti, Rey de Reyes, a ti, Señor de señores, toda la exaltación y la gloria. Gracias por estar con nosotros en medio nuestro. Gracias por tus bendiciones preciosas. Gracias, precioso Cristo, por tu palabra divina. Gracias porque reconforma nuestra alma y nuestro ser. Dice el Salmo 122, versículo 1: yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Era la oportunidad de dirigirse a la casa del Señor a adorarlo, a bendecirlo. Era la oportunidad de ir al Señor para reconocerlo en todas las formas y expresiones como Él lo ha dado en su palabra. Es esta la oportunidad de venir a la casa del Señor, encontrarnos como familia de la fe y venir a adorarlo y bendecirlo. También reconocerlo a través de nuestros diezmos y ofrendas. Una expresión de nuestra adoración, de nuestro reconocimiento del Señor como sustentador y dador de todo cuanto tenemos. Es una oportunidad en la que nosotros, tributando, reconociendo, honrando al Señor por lo bueno que ha sido, por lo misericordioso, como una expresión de gratitud, también aportamos para que el extendimiento del reino de Dios, para que la iglesia pueda sostenerse, para que la bondad del Señor siga expresándose a través de la iglesia y de ese mensaje que la iglesia comunica. Está la oportunidad también de contagiarnos de la alegría de dar, de unirnos a tantos hermanos necesitados a nuestro alrededor, personas y familias necesitadas que hoy no tienen pan para comer. La oportunidad de tomar de la canasta, de la provisión de Dios para nosotros, para compartirla con el hermano que no tiene, sea en especie o en dinero. Esta es la oportunidad de participar entonces, de honrar al Señor, reconocerlo, exaltarle solo a Él y también ser solidarios con nuestro hermano. Señor, gracias por la oportunidad de venir a tu casa, Señor. Qué alegría, Señor, qué gozo es ir a tu presencia, Señor. Es ir a tu casa, encontrarme, Señor, con la familia de la fe, con los hermanos, Señor. Qué alegría. Y es la oportunidad, Señor, en ese encuentro de familia, de comunidad, de iglesia, delante de nuestro Padre, Señor, Salvador, sustentador, venir y honrar, Señor, y reconocer, Señor, tu provisión y tu cuidado a través de nuestros diezmos y ofrendas. También la oportunidad en esta comunión, Señor, que nos regalas de mostrar la solidaridad para con el necesitado. Estamos pues en tus manos, Señor. Bendice, Señor, la canasta de amor, la expresión de esa solidaridad, y bendice estos diezmos y ofrendas con los que queremos reconocerte como Señor, dador y sustentador de la vida. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Tanto
pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar.
cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo Señor, te alabamos y te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por este día. Gracias por esta oportunidad que nos das de compartir con nuestros hermanos, Señor, disfrutar en tu casa, los que ya están asistiendo a la iglesia, Dios, y los que están allí en casita, Dios de la gloria, unidos en familia. Gracias por darles la oportunidad de poder estar disfrutando, Dios de la gloria, de esas bendiciones que tú tienes para tu pueblo en estos tiempos. Quédate con nosotros, continúa, Señor, fortaleciéndonos, hablándonos, llenándonos de paz, de gozo, de vida. Señor, oramos por sanidad, oramos, Dios del cielo, para que tú fortalezcas a aquellas personas que están enfermas, delicadas de salud. Fortaléceles, restáurales en el nombre de Jesús. Aquellos que están pasando por situaciones difíciles, Dios, que tu palabra, Dios de la gloria, nos dé el aliento para continuar firmes y adelante. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, Dios es bueno. Él es bueno todo el tiempo para con nosotros y hoy nos permite poder continuar estudiando esta serie, las características de una iglesia sana. Y hemos estado hablando durante este mes de mayo que una de esas características de una iglesia sana es que una iglesia sana cuida. Una iglesia sana cuida. Esa es otra de esas grandes características que hemos estado hablando y estaremos hablando también el próximo mes sobre la iglesia sana. Y una iglesia sana cuida. Hemos armado un acróstico con la palabra casa. Si ustedes lo han notado, los domingos anteriores empezamos por la C. Una iglesia sana cuida. Y como cuida es como una casa, y así como una casa, la iglesia sana conforta. Nos confortamos. También hablamos de que nos ayudamos. Y hoy estaremos hablando de la solidaridad. Como una iglesia sana cuida, nosotros nos cuidamos siendo solidarios. Solidarios en el proceso de restaurar al descarriado. Restaurando al descarriado. Allí nos solidarizamos. Restaurando a aquel que ha caído. Restaurando a aquel que se ha extraviado, se está extraviando. Ha pecado, como nos va a decir la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6. Le invito para que por favor se acerque conmigo a la carta a los Gálatas capítulo 6. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también pueden ser tentados.
ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplan la ley de Cristo. Si alguien se cree algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Ese es el consejo, la exhortación que le está dando el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia. Y hoy el Espíritu de Dios nos da esa misma exhortación a nosotros. Vamos entonces a ir avanzando en cómo una iglesia sana cuida, siendo solidaria, en restaurar al descarriado. La solidaridad de la iglesia es una expresión del amor de Cristo, el cual a través de la restauración del hermano que ha caído en pecado, mantiene la santidad de la iglesia. El propósito de la restauración por medio de la disciplina es mantener la santidad de la iglesia. La santidad de la iglesia es un atributo que Dios le ha concedido a la iglesia por su propia gracia. La santidad de la iglesia no es debido a los méritos que tiene la iglesia o que hace la iglesia. No, la santidad de la iglesia se debe a la presencia de Cristo entre la congregación, entre los santos, en la vida de los creyentes. Por medio de su Espíritu Santo, Cristo santifica a la iglesia. Ahora la iglesia debe cuidar esa santidad, puesto que sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Por lo tanto, es nuestro deber, nuestro llamado, cuidar de esa santidad, atributo dado por Cristo a su iglesia. Y cuidamos de esa santidad a través de la disciplina, instrumento dado por Dios que caracteriza a una iglesia verdadera, la disciplina. Y es esa disciplina lo que el apóstol Pablo le va a decir a los hermanos en la carta a los Gálatas, que ellos deben ejercer o ejecutar en el proceso de restaurar al hermano descarriado, al hermano que ha caído, al hermano que ha fallado, al hermano que se encuentra en una práctica de un pecado del cual le es difícil levantarse. Es interesante cómo el apóstol inicia esta exhortación. Las primeras palabras, él dice: hermanos, si alguien es sorprendido, dice la Nueva Versión Internacional. Hay otra traducción que quiero mencionar. Me gusta cómo aparece en esta versión, este versículo 1 del capítulo 6 de la carta a los Gálatas. Y es la Nueva Traducción Viviente. Él dice: amados hermanos. Me gusta porque esta palabra, amados hermanos, nos viene hablando de esa fraternidad que debe haber en la comunidad de fe. Cosa que ya hemos hablado en cultos anteriores, en la predicación anterior. Veamos la bendición de la unidad fraternal cuando hablamos del Salmo 133. Y aquí el apóstol Pablo utiliza esta palabra que es tan fraternal y nos dice: amados hermanos. Porque es que eso deben ser los hermanos en la fe. Eso debe ser la familia en la fe. Para que haya esa unidad que nos ha hablado el Salmo 133. Para que haya esa armonía, necesitamos amarnos. Y es un amor profundo, es un amor sincero, es un amor verdadero. Es un amor del cual Dios ya ha derramado en nuestros corazones para que podamos darnos ese amor los unos a los otros. Amados hermanos, dice esta versión, si otro creyente está dominado por algún pecado, si algún otro creyente está dominado por algún pecado, y esta frase, algo más que es interesante que miremos con esta frase, amados hermanos, es que el apóstol Pablo nos coloca a todos en igualdad de condiciones. Aquí no hay una jerarquía. Esto no es algo vertical. Los coloca a todos los creyentes en un plano
horizontal. Amados hermanos, todos en la congregación somos hermanos. Y eso es lo que debemos, así es como debemos vernos, como hermanos. No en una línea jerárquica donde el uno es más grande, es más importante que el otro. Si otro creyente, es decir, que los que van a restaurar, los que Dios usa, los espirituales, son creyentes, no son ángeles, son creyentes. En esta versión dice, si otro creyente, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Qué hermoso. ¿Cómo debemos hacer la restauración en la iglesia? ¿Cómo debemos restaurar? ¿Cómo debemos exhortar? ¿Cómo debemos disciplinar, recuperar al descarriado entre nosotros, al que ha caído entre nosotros? El apóstol Pablo nos va a decir con ternura y humildad. ¿Qué debemos hacer con el descarriado en la iglesia? Con el que ha pecado en la congregación, con el que ha fallado, con el que está dominado por algún pecado. ¿Qué debemos hacer? Según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos va a decir lo que deben hacer con el descarriado, con el que ha caído, con el que está dominado por un pecado, es restaurarlo, sobrellevarlo o ayudarlo, como dice la Nueva Versión Internacional. Y de esta manera cumplir así con la ley de Cristo. Entonces, al descarriado, al dominado por un pecado, al que ha caído, aquel hermano caído, no debemos caerle. Debemos unirnos para restaurarlo. Al caído no debemos caerle. Debemos movilizarnos todos como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, movilizarnos con ternura, como lo dice la Nueva Traducción Viviente, con ternura y con mucha humildad para hacer con él un proceso de restauración, con aquella persona. En estos versículos vamos a encontrar algunos elementos, algunos imperativos, los cuales es necesario que apliquemos en este proceso de ser una iglesia sana que cuida y muestra su cuidado para con el otro a través de la solidaridad, restaurando. Hay unos imperativos. El primero, restáurenlo. Lo que deben hacer con el que ha pecado es restaurarlo. Restaurar quiere decir unir, remendar, reparar, completar, perfeccionar, hacer algo apto para el uso adecuado. Entonces miren cómo Dios nos va a decir que debemos hacer con el que está dominado por un pecado. Empeñarnos, colocar todo nuestro empeño como iglesia, colocar todo nuestro empeño como hermanos, como familia en la fe, para unir a esa persona que el pecado la ha fragmentado, que esa persona que el pecado la ha agrietado, esa persona que por consecuencia de un pecado, su vida está rota, sus relaciones más importantes están rotas, su relación con su familia está rota debido al pecado, a un pecado por el cual él está dominado. Nuestra tarea como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, es ir, restaurar, unir a esa persona. Esa persona que está rota, debemos recuperar sus piezas, debemos recuperar sus pedazos, sus partes. El diablo la ha roto en 1000 pedazos. El pecado la ha roto en 1000 pedazos. Y como iglesia no debemos llegar a pisar los pedazos,
a pisotear, a patear los pedazos que han quedado de ese líder, de ese hermano de la iglesia que ha caído, de ese familiar que ha fallado. No podemos llegar a pisotear, a patear los pedazos de esa persona. No podemos terminar matando, rematando a nuestros soldados caídos. La iglesia no puede ser ese ejército que termina de rematar a sus soldados heridos en combate. La iglesia tiene que ser ese ejército que va por el caído, que recupera al caído, que levanta al que ha caído, que lo anima, que le da primeros auxilios, lo levanta, lo une, lo remienda. ¿A cuántos en la iglesia tenemos que remendar? ¿Cuántos rotos hay en la iglesia que debemos remendar, que debemos reparar? ¿Cuántas personas lesionadas espiritualmente que no pueden avanzar, sienten que no avanzan en su vida espiritual porque sienten que están dominados por un pecado? Hay personas luchando allí, hay personas luchando en la congregación, luchando en la familia con un pecado con el cual no han podido solucionar, no han podido dejar atrás, no han podido dominar, no han podido aplastar. Antes, por el contrario, el pecado los tiene dominados. ¿Y qué hacemos cuando nos damos cuenta que un hermano en la congregación está siendo dominado por un pecado en particular? Y ya es evidente ante la congregación. Inmediatamente, en ocasiones se le señala, en ocasiones simplemente se le estigmatiza a esa persona. Pero aquí lo que la palabra nos está diciendo que una iglesia sana hace es que una iglesia sana cuida, y cuida siendo solidaria en restaurar a esa persona, en ir por ella, en repararla, en remendarla, en completarla. Está allí haciendo un proceso, un trabajo, perfeccionándolo cada día para hacerlo apto para su vida útil en el ministerio, si lo ha tenido, si lo ha desarrollado. Hacerlo útil, hacerlo apto en el cuerpo de Cristo, que sea esta persona funcional en el cuerpo de Cristo. Hay personas que ya no funcionan más. Por un pecado se apartaron. Por un pecado dejaron de realizar el servicio, el ministerio que antes practicaban, y hoy están allí dolidos. Hoy están allí recordando la gloria pasada. Hoy están allí añorando. Hoy se sienten frustrados porque no han podido recuperarse, porque no han podido ser útiles en el ministerio. La iglesia ya no le tiene más en cuenta. La iglesia ya no lo usa más como antes porque cayó en un pecado. Necesitamos, y es tiempo de recuperar al que está roto por un pecado, al que está quebrantado, al que está en el suelo. Hay que pararlo. Debemos remendarlo. Debemos pegar sus pedazos. Debemos completarlo, perfeccionarlo y hacerlo apto para gloria de Dios. Ese es nuestro llamado. Ese es el ministerio que Dios nos ha dado como iglesia. Una iglesia sana cuida, siendo solidaria en el proceso de restaurar al que ha caído. No dejando atrás ni uno. Ni uno. Necesitamos aplicar en nuestras iglesias el plan Alcatraz, alcanzando a los que quedaron atrás. Necesitamos, y qué bueno sería que nos levantáramos con ese propósito de alcanzar al que quedó atrás, al que cayó. Aquel que hoy no se considera útil, ni tampoco lo consideran otros útiles. Y poder ver a esa persona como alguien por el cual Dios dio la vida. Jesucristo dio la vida. Y todavía para Jesucristo esa persona es rescatable. Todavía esa persona vale la pena para Jesucristo. Por eso Él nos va a decir: amados hermanos, si otro creyente, otro como ustedes, otro igual a ustedes, vulnerable como ustedes, está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo. Deberían ayudarlo a volver. Deberían restaurarlo.
Y nos va a seguir exhortando en el versículo 2. Ayúdense unos a otros. La Reina Valera dice, sobrellevad los unos la carga de los otros. Sobrellevad o ayudar. Esa es nuestra consigna. Ayudarnos, la ayuda mutua. La ayuda que la iglesia, que los hermanos deben brindarse en este peregrinar. Pues la Biblia dice que mejor son dos que uno. Porque si el uno cayere, el otro lo levantará, ¿verdad? Si se levanta alguien contra uno, el otro vendrá y entre los dos harán frente a su oponente. El trabajo de dos va a ser mejor remunerado que el de uno. Mejor son dos que uno. Es así como la iglesia debe funcionar, en unidad, en armonía, en colaboración mutua, en solidaridad. Ese es el modelo de la iglesia sana. Una iglesia que se cuida, actuando en solidaridad para restaurar, para sobrellevar. Como un gesto de solidaridad, sobrellevamos al caído. Ayudamos a levantarle. Camine, vamos. No se quede tendido. Levántese. Todavía hay esperanza. Cristo está vivo. Cristo le sigue amando. Para Cristo todavía usted no es un caso perdido. Para Cristo usted es importante. Él dio su vida por usted, mi hermano, mi hermana, que se encuentra atravesando una situación difícil, luchando con sus propios demonios, luchando con sus propios pecados. No es caso perdido. Usted no es caso perdido. Cristo está en el asunto. Cristo está en el asunto. Y la iglesia también se involucra en el asunto. Y ahí estamos, mi amado hermano. Aquí estamos para ayudarnos, para sobrellevarnos, para darnos la mano, para esperarnos, para colocar el hombro, para decirle camine. Cristo nos espera. Hay una patria celestial que nos espera. Ayúdense mutuamente, nos va a decir el apóstol Pablo. ¿Qué debemos hacer? Ayudarnos. Somos viajeros, somos peregrinos en este camino y debemos brindarnos ayuda. No andamos solos. El creyente no es un llanero solitario. Un creyente no puede vivir su fe en solitario. Los creyentes se necesitan para fortalecerse mutuamente, para ministrarse mutuamente, para edificarse mutuamente. Una persona no puede vivir su fe en solitario, aislado de la congregación. No, yo amo a Dios, pero no nada que ver con la iglesia. La iglesia, mi amado, es indispensable. Claro está, no para la salvación, porque Cristo ya pagó por ti, pero sí es indispensable en ese proceso de la solidaridad para que la iglesia viva la fe en comunión, para que la iglesia viva en santidad, para que la iglesia se fortalezca, se edifique. Necesitamos la iglesia. Usted necesita la iglesia lo necesita usted, porque todos somos la iglesia del Señor. Somos miembros de esa iglesia universal y todos nos necesitamos. Entonces, ayuda mutua, colaboración y apoyo. Ayúdense, dice el apóstol Pablo. Y es necesario que pensemos cómo podemos ayudar al que ha caído. ¿Cómo puede ayudar usted a esa persona que usted ya se ha dado cuenta que cayó en pecado, que está mal con Dios, que su relación con Dios está rota y que ha roto también relaciones con la iglesia, que ha roto relaciones con amigos, con familiares y que está mal? ¿Cómo le podemos ayudar? Cuando la palabra de Dios nos dice que nos ayudemos unos a otros, ayudar no es simplemente alcahuetear, no. Ayudar no es simplemente taparle a la persona, no. Ayudar es confrontar. Ayudar es hacerle ver al que ha cometido una falta, hacerle ver su error. Ayudar es mostrar el pecado tal como es, como la Biblia lo muestra.
no es tapar, no es esconder. Una iglesia sana cuida siendo solidaria en el proceso de restaurar al descarriado, al que ha pecado. Pero esa solidaridad no es una alcahuetería. No. Esa solidaridad se ve en el compromiso que muestra la iglesia en ese proceso de disciplinar al que ha caído. La disciplina es importante porque es el instrumento que ayuda a mantener la santidad en la iglesia. Y la santidad es una evidencia de una iglesia verdadera, de la iglesia que es cuerpo de Cristo. Si no hay disciplina en la iglesia, mis amados, hay peligra la santidad. Virtud o atributo dado por el mismo Cristo a la iglesia. Recuerde lo que dije anteriormente. La santidad no se debe a méritos del creyente, a méritos de la iglesia. La santidad es la obra de Cristo en su iglesia. Es algo que Cristo da. Cristo es el que santifica. Es su gracia, es su presencia, es su amor, es su palabra lo que santifica a la congregación. Los creyentes utilizan el recurso de la disciplina para conservar la santidad que ya Dios les ha dado por su pura gracia, para que ellos así disfruten de su presencia, disfruten de su gracia, disfruten de sus bendiciones, disfruten de sus dones, disfruten de esa vida en armonía con el Espíritu Santo. Mis amados, esto es imperativo: restaurar, sobrellevar, completando así la ley de Cristo. Y es que la ley de Cristo es la ley del amor al prójimo. Eso ya lo ha dicho el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 14. Vamos allá. Capítulo 5 a los Gálatas, versículo 14. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Cristo, el amor. La ley de Cristo es el amor que se va a definir como ese amor a Dios y ese amor al prójimo. Y el mismo Jesús va a decir que ahí está resumida toda la ley y los profetas, en el amor a Dios. Juan 13:34 define que la ley va a estar resumida en este mandamiento del amor al prójimo y el amor a Dios. Y nos va a dar otra cuarta exhortación, por allá finalizando el versículo 10 de esta sesión: no nos cansemos de hacer el bien. Y es que esa exhortación, ese imperativo, no se cansen de hacer lo bueno, no se cansen de hacer lo correcto. Ese no es con el fin de procurar una justificación por nuestras propias obras, no, sino por el contrario, es una evidencia de lo que ya somos, de que ya somos salvos, redimidos por Cristo. Y como redimidos por Cristo, como salvos, hemos sido llamados para hacer el bien, para hacer lo correcto. Eso es debe ser nuestra obra diaria. Es parte de esa nueva naturaleza. Recuerde que en Cristo somos nuevas criaturas. Y evidencia de que somos esas nuevas criaturas es el andar, caminar, vivir, practicar aquellas buenas obras que ya Dios ha creado, dice el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Pablo va a dejar claro que la salvación del creyente es un asunto de la pura gracia de Dios, pero que el creyente ha sido llamado para vivir en unas obras buenas que glorifican a Dios, que ya Dios ha creado desde antes de la fundación del mundo, para que el creyente, es decir, usted y yo, andemos en ellas.
Entonces, por eso el apóstol Pablo nos está diciendo, no se cansen de hacer lo bueno. No se cansen de hacer el bien. Y es que el estímulo para no cansarnos, el premio que recibiremos por hacer lo bueno, no consiste en ser más salvos de lo que ya somos salvos por gracia. Hacer lo correcto, sin cansarnos, perseverar en lo correcto, es evidencia de la salvación que ya Cristo nos ha dado. ¿Qué hacer con el descarriado? Debemos restaurarlo con humildad. Eso es lo que el texto nos está diciendo. ¿Y por qué debemos restaurar o corregir con humildad al descarriado? Porque se supone que somos espirituales y la espiritualidad se opone a la prepotencia y a la arrogancia. Entonces, el llamado de los creyentes, el llamado a la iglesia, que se espera que sea espiritual, es a que corrija, restaure al que ha fallado, al que se ha desviado, al que se ha descarriado, pero lo debe hacer con humildad, con ternura, dice esta traducción, con ternura y humildad, teniendo mucho cuidado de no caer en la misma tentación. Debemos hacerlo con humildad. ¿Por qué debemos restaurar o corregir con humildad al que ha caído, al que ha pecado? Porque quien restaura es igual de vulnerable que el que necesita ser restaurado. Recuerde lo que el apóstol viene diciendo: amados hermanos, si otro creyente, es decir, que este que va a restaurar es igual de vulnerable con aquel que necesita en este momento mi restauración o la restauración que como iglesia apliquemos en él. Esto no se trata de que un más grande, que un mayor, de que un infalible viene a tratar de ayudar a alguien falible. No, aquí no somos infalibles, aquí todos somos falibles. El único infalible es Dios. El único que no falla es Dios. Pero todos nosotros somos igual de vulnerables. Todos nosotros somos igual de vulnerables. Y la iglesia, el creyente espiritual, su espiritualidad lo debe llevar a reconocer, la capacidad de reconocer lo vulnerable que él es. Por eso él no va con pretensiones. Él no restaura porque sea mayor, porque sea más importante, porque sea perfecto. No es don perfecto restaurando al débil. No. Es simplemente un hermano espiritual que se ha dejado guiar por el Espíritu. Y este término, ustedes los espirituales, o ustedes que son espirituales, ayuden o restauren al que ha caído. Debemos de tener en cuenta el contexto en el cual el apóstol viene hablando. Y sería bueno, yo le invito para que por favor usted le eche una ojeadita, como para que lo anote allá en su agenda, si usted está tomando nota. Recordar o leer el capítulo anterior. Obligatorio leer el capítulo 5, versículo más preciso, versículo del 16 al 26. Y Pablo nos va a hablar de esa vida en el espíritu y de esa vida en la carne. Él nos va a hablar de cuáles son esas obras de la carne y que el que es dominado por la carne, cómo vive. Y nos va a hablar de ser dominados por el espíritu. Leámoslo. Por favor, vayamos, voltee una hojita, vuelva una hojita. Capítulo 5, versículo 16. Así que les digo, vivan por el espíritu y no seguirán. Así que les digo, vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren.
Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican todas estas cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces, es importante fijarnos en el contexto en el cual se está dando esta exhortación de restaurar al descarriado. Debemos de reconocer, cuando ya leemos este contexto, que el que ha caído, el que está dominado por un pecado, es el que se ha dejado llevar por las obras de la carne. Aquel que se ha dejado dominar por la carne. Y lo que deben hacer los espirituales, los que se han dejado guiar por el Espíritu, ahora llenos del fruto del Espíritu, tendrán todo el amor, tendrán toda la paz, tendrán toda la bondad, todo el dominio propio para ir y restaurar a aquel hermano carnal que está en la iglesia. ¿Por qué debemos restaurar o corregir con humildad al descarriado? El que se cree superior a un hermano caído se engaña, dice el apóstol. Se engaña a sí mismo y se arriesga a ser tentado también como él. ¿Por qué debemos ser humildes en el proceso de restaurar, en el proceso de disciplinar, en el proceso de corregir? Mis amados, como decía mi abuelo, arrieros somos y en el camino nos vemos. Hay personas que en la iglesia alguien cae y ellos se sienten y hasta pareciera que celebraran. Y cuando se les busca para que ayuden, lo hacen con una prepotencia, con una altivez. Cuando se enteran de que un hermano, que un miembro del cuerpo de Cristo ha fallado, pareciera que se alegraran. Pero mi amado, si un miembro del cuerpo de Cristo falla, la iglesia, todo el resto del cuerpo debe sentir dolor. Debe sentir compasión, debe dolerse también. Eso es lo que nos dice la palabra. Si un miembro del cuerpo se duele, los demás miembros también se duelen con él. Debemos sentir dolor, debemos de sentir compasión por aquel miembro del cuerpo que está caído, que ha fallado, que ha faltado. Y eso nos debe mover, nos debe movilizar a un proceso de restauración en el cual lo hacemos con mucho amor, con mucha humildad y mansedumbre, reconociendo que nosotros somos igual de débiles, igual de vulnerables que aquel que hoy está en la lona caído. No juzgues a alguien solo porque peca de forma diferente que tú. Es simplemente la otra persona ha sido débil ante un pecado. Pero cuán vulnerable también somos y cuán expuestos estamos también nosotros a vivir lo mismo. Ustedes que son espirituales, es decir, ustedes que se han dejado dominar por el Espíritu, se han dejado guiar por el Espíritu. Ser una persona espiritual no significa ser inmune al pecado. Tiene que ver, ser espiritual, tiene que ver con la disposición que tiene un creyente a la guía del Espíritu Santo. Tiene que ver con la vivencia del fruto del Espíritu Santo. Espiritualidad, ser
espiritual, estar lleno del Espíritu Santo, no es ser inmune, es dejarnos dominar por el Espíritu Santo, disfrutando cada día de su fruto. Y eso le va a costar al creyente negarse a sí mismo y morir para sí mismo y dejar que el Espíritu Santo lo domine, lo guíe. Ser espiritual es permitir que el Espíritu Santo me llene y me controle, como dice Efesios 5:18. No somos llenos una vez y para siempre. Necesitamos estar siempre dependientes de manera permanente de aquel que es rico en espíritu, de Dios. Ser espiritual no es considerarme yo un superhombre. Es que Dios me llenó ya una vez y para siempre. No, el espiritual sabe reconocer que necesita todos los días que Dios le llene, le siga llenando, le siga dando de su espíritu. Ser espiritual es tener carácter, es tener un sano juicio, es tener sensibilidad y empatía, pero también firmeza y discernimiento para actuar con contundencia ante el pecado, pero con amor y ternura ante el hermano, para con el hermano que ha fallado. La espiritualidad, mis amados, no es simplemente algo superficial, no se trata de atuendo, no se trata de cómo viste una persona, de qué tan fuerte habla una persona. No, se trata de la obra de Dios en la vida, en el carácter de un creyente. ¿Cómo muestra a Cristo? ¿Cómo muestra a Cristo que es manso, que es humilde, que ama, pero que es firme para corregir, para denunciar, para disciplinar? Y es interesante cómo hoy en día, en nombre del amor, hemos hecho a un lado la herramienta de la disciplina en la iglesia. Una iglesia que no usa disciplina, estamos viendo hoy. Una iglesia donde ya la disciplina quedó obsoleta, donde queremos que nadie se meta en nuestra vida, que nadie nos corrija, que no haya enseñanza, que no haya confrontación. Pero mi amado, si no hay disciplina en la iglesia va mal. O sea, no es la iglesia de Cristo. La iglesia sin disciplina se deforma. Se deforma. La mundanalidad entra, carcome, destruye, socava la base de la congregación. Es importante la restauración, el acto de llamar el apóstol Pablo a los hermanos y decirle: restauren al que ha caído, al que está dominado por un pecado, es disciplínenlo. Pero la disciplina no es simplemente juzgar, sancionar, rechazar. No. La disciplina es corregir, es confrontar, reconocer el pecado, llamarlo por su nombre, confrontar al pecador, animarle, decirle que hay una oportunidad, ayudarle en un proceso, caminar con él, confrontando, pero también abrazando, animando, amando y diciéndole: vamos para adelante, porque nuestro Dios está de nuestro lado. Mis amados, que Dios nos ayude, que podamos como iglesia de Cristo, como una iglesia sana, evidenciar el atributo de la santidad que Dios nos ha dado, como la novia de Cristo que somos, una novia santa, una iglesia santa, pero que así nosotros podamos también, para cultivar o para conservar esa pureza de la iglesia a través de la santidad, podamos utilizar con firmeza ese instrumento de la disciplina, esa disciplina que restaura, que muestra a Cristo, que muestra la gracia, esa disciplina que recoge los pedacitos de aquel que está vuelto nada, lo vuelve a poner en su sitio, y con la unción del Espíritu Santo, por medio de esa palabra sanadora, repara y vuelve a hacer a aquella persona que ha caído, lo vuelve a hacer apto
para la obra de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que el Señor nos ayude como iglesia de Cristo. Recuerde que una iglesia sana cuida. La iglesia sana cuida y cuida solidarizándose en el proceso de restaurar al descarriado. Que el Señor nos ayude. Oremos al Señor. Inclina su rostro y digámosle al Señor que nos haga esos instrumentos de restauración en este tiempo. Yo quiero que usted piense en aquellas personas, en aquellos hermanos en la fe que se han descarriado, en aquellos hermanos que están allí atados en un pecado, que están siendo dominados, como dice la palabra, por un pecado. Aquellas personas que antes servían en la obra del Señor, en el cuerpo de Cristo, eran funcionales, pero que hoy han dejado de funcionar porque están siendo dominados por un pecado. Quiero que piense en esas personas y que ore por ellas y que le pida al Señor que le ayude a usted a ser parte de ese proceso de restaurar. Usted es parte de ese proceso. Usted es clave en el proceso de restaurar al que ha caído. Personas que necesitan que vayamos por ellos. Hay personas que han quedado atrás en este peregrinar de la vida cristiana. Compañeros de camino que han caído. Necesitamos decirles que Cristo les ama, que Cristo no ha quitado su brazo extendido, no se ha encogido. Sus brazos extendidos aún siguen estando extendidos para ellos. Necesitamos decirles que hay oportunidad y hay esperanza en Cristo. Levantarles con amor, pero también con disciplina. La disciplina es el reconocimiento. Es el reconocimiento del pecado, la confrontación, la comprensión del daño que éste le causa al cuerpo de Cristo. Y poder a partir de allí entrar en un proceso de arrepentimiento, de conversión, de santificación. Y que el Señor continúe perfeccionando su obra en medio nuestro. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por este espacio. Bendice a mis hermanos y hermanas allá en sus casas. Los que ya están yendo a la iglesia, sígueles fortaleciendo, Señor. Aquellos que todavía no han decidido ir, Señor, impúlsales, anímales. Coloca en ellos, Señor, ese deseo de unirse a ese cuerpo de Cristo, a esa iglesia local. Padre, y allí poder seguir disfrutando de la edificación, del cuidado fraterno que la iglesia se da. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias al Señor, pastor, gracias por la palabra que nos ha traído en ese llamado del Señor a una iglesia sana. Cuida y se cuida solidarizándose, se cuida sanando. Pastor, pensando en esto que acabamos de escuchar de la palabra del Señor, meditaba que esa humildad que se requiere y que el apóstol Pablo está diciendo allí no es algo que solo se requiere de quien acompaña y restaura, sino de quien es restaurado, de quien recibe esa tarea de restauración, porque posiblemente no estamos muy dispuestos a aceptar que yo necesito la ayuda de otro. Y eso creo que es una tarea que nos deja allí, y algo en lo que también debemos meditar es ponernos de acuerdo en la iglesia en cuanto a qué es pecado, porque el pecado no es un asunto de percepción, es un asunto de quebrantamiento de la palabra de Dios. Entonces debemos ponernos de acuerdo. Que el Señor nos ayude y nos permita seguir creciendo en esto de una iglesia sana, cuida y nos cuidamos solidarizándonos, sanando, acercándonos a ese hermano, no desde una posición, como bien lo decía el pastor, de jerarquía, sino desde esa relación horizontal, mirándonos a los ojos. Un abrazo para todos. Recuerde que nuestras congregaciones ya están abiertas para que podamos participar. No se levante de allí sin primero compartir con los suyos al calor de un café, que ha sido el llamado que el Señor le ha hecho en su palabra. Un abrazo para todos y bendiciones. Cambia